Muy bien, ahora vamos a ver un tema bastante interesante con respecto a lo que es la problemática de la integración. Querido Sebastián, querida Mari, ¿qué entendemos por integración? ¿Qué entienden por integración? ¿Conocen el significado de la palabra? Sebastián dice, es como pertenecer a un grupo. Muy bien, correcto. ¿Usted, Mari, tiene alguna otra idea con respecto a qué entiende por integración? Por integrar puedo entender que es una finalidad o construir algunas alternativas. A ver, ¿qué más? ¿Está bien? ¿Puede aumentar alguna cosita más? Integración. ¿Qué entiende por integración? También es una etapa de radical. Solo eso, profe. Ya, no se preocupe. Integración, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es como la acción de integrar, la acción de juntar, de agrupar, de reunir. Eso entendemos como integración en las ciencias sociales. También existe la integración en las ciencias matemáticas, pero ese es otro tipo que después ustedes verán dentro de su formación de colegio, ¿verdad? Han debido hablar de las integrales que existen en las matemáticas. Pero en las ciencias sociales, la integración está referido a la reunión de grupos sociales, o también podríamos denominar como la integración social. La integración social es un elemento muy amplio que vamos a tratar de verlo en las posteriores clases con respecto a elementos muy fundamentales que están referidos a los derechos y cualidades de las personas. Dentro de esta idea de la integración es que vamos a ver el primer elemento, que es el carácter gregario de la humanidad. ¿Qué entendemos por gregario? Sabemos muy bien, esta es una palabra un poco rebuscada, pero sabemos muy bien el significado de segregar. Segregar es dispersar, separar. Gregar o gregario, en este caso, es reunir, agrupar, juntar, ¿verdad? Eso es gregario. Entonces, sería aquí el carácter de agruparse de la humanidad. Para este carácter de agruparse, de reunirse, es que existen diferentes posiciones de pensadores, filósofos y científicos con respecto a que si la sociedad o los seres humanos somos gregarios, o sea, nos reunimos con otros seres humanos por naturaleza o es adquirido, es un elemento aprendido. Para eso tenemos, por ejemplo, el primer pensamiento de Aristóteles que menciona que el ser humano es un ser político y sociable por naturaleza. Entonces, si es sociable, si es político, necesita siempre reunirse con otros de su especie, otros congéneres, otros seres humanos. Entonces, para poder realizar sus actividades y desarrollarse como tal, es que el hombre se reúne con otros hombres, ¿no? O sea, hombres referido al género del ser humano. Aristóteles menciona entonces que el ser humano tiene un carácter gregario por naturaleza, o sea, se reúne en cantidad, se reúne en sociedad, se reúne en grupos. Jean-Jacques Rousseau también menciona que el hombre es un ser movido por impulsos hacia sus semejantes y que es bueno por naturaleza. Ya hemos hablado de Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes pensadores de la etapa de la Ilustración en Francia y en Europa, que mencionaba que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre nace bueno en la naturaleza, pero es la sociedad
la que lo convierte en un ser malvado, es la que lo corrompe, ¿verdad? Eso mencionábamos de Jean-Jacques Rousseau. Pero él menciona que como es un ser bueno por naturaleza, necesita una comunidad igualitaria y no muy numerosa. Es por eso que caracteriza a la unidad familiar, a la unidad del pequeño grupo como la unidad primordial, como la unidad base, fundamental y buena del carácter gregario de los seres humanos. Es cuando empieza a crecer que se vuelve, se desvía, se corrompe. Entonces el carácter natural de los hombres se corrompe. Ante esa idea también, anterior a Jean-Jacques Rousseau, podemos tomar como un ejemplo a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pensador inglés, menciona que el hombre es malo por naturaleza. El hombre no es bueno. El hombre siempre ha nacido con malicia. Por consiguiente, no tiene un carácter gregario por naturaleza. Se reúne por ambición. Se junta ante otros hombres, ¿para qué? Para satisfacer sus propias necesidades y no la de los demás. Es por eso que Thomas Hobbes piensa en que el hombre mantiene una libertad individual, es individualista por naturaleza. Pero Jean-Jacques Rousseau menciona que no, que el hombre es bueno y se reúne con otros hombres buenos. Es cuando empieza a crecer que el hombre se desvía de su naturalidad. A su vez, otros pensadores más adelante mencionan de que el hombre tiene una dualidad con respecto al carácter gregario. Es gregario por naturaleza, se junta con sus semejantes, convive con ellos, se relaciona con ellos, procrea con ellos mismos, pero a la vez depende de una necesidad de estar, de volver a un principio individual, de mantener una individualidad. Si no, caso contrario, el ser humano se perdería en el grupo social. O sea, todos somos iguales, mi vida no tendría sentido, mi existencia no tiene sentido, porque si yo moriría, alguien ocuparía mi lugar y todo seguiría normal. Pero no, el carácter de individuo, de individualidad, hace que el hombre también trate de mantenerse en un estado de individuo como tal, o sea, de individualidad. Pero es gregario por naturaleza. El hombre se reúne con los hombres por naturaleza. Hay excepciones muy puntuales, tal vez, de hombres que no les gusta vivir en comunidad, no les gusta la sociedad y se vuelven ermitaños, hombres que viven lejos, solos, en medio de la naturaleza, aislados de otros de sus semejantes. Pero esos son comportamientos excepcionales solo en determinados y contables hombres, pero el carácter del hombre como tal es justamente gregario. Y para poder mantener ese nivel gregario, o sea, para mantener esa reunión con sus semejantes, es que el hombre ha adquirido un sistema de comunicación propio y únicamente humano llamado el lenguaje. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje convencional a través de señas, el lenguaje cifrado, etcétera, etcétera. O sea, el lenguaje, la lengua, es el elemento primordial del carácter gregario de los seres humanos. ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos? A través del habla, a través de la escritura, a través de gestos y señas. Los animales no tienen carácter gregarios. Hay animales que se mantienen en grupos, rebaños, se pueden mantener justamente en piaras, los peces en cardúmenes, etcétera, etcétera. El ganado se reúne justamente, como mencionábamos, en rebaños, en gran cantidad de animales y congéneres. Pero hay algunos animales que viven en solitario, cazan en solitario, solo se reúnen para procrear, pero viven la mayor cantidad del tiempo de forma individual. Pero eso es de acuerdo a su naturaleza y especie.
Pero nosotros los humanos somos gregarios y tenemos el lenguaje para mantener este elemento de unión entre nosotros, entre los seres humanos. Es que de ahí, de este carácter gregario, es que nacen las primeras asociaciones humanas desde la antigüedad hasta el mundo de hoy. ¿Cuáles eran estas asociaciones humanas? La primera y fundamental asociación o sociedad humana, reunión humana, es la familia. La familia siempre ha sido considerada como el núcleo de la sociedad, como el pilar fundamental de la propia humanidad, porque en esta reunión familiar es donde nace nuestra convivencia con otros congéneres, otros seres humanos. El padre se relaciona con la madre, estos con los hijos, estos con los abuelos, hermanos, etcétera, etcétera. Y de este grupo social van creciendo y se desarrollan más, van creciendo y van evolucionando. Las primeras asociaciones humanas se dieron bajo las necesidades primitivas y básicas de la mayoría de los seres vivos. ¿Cuál es? Los seres humanos, como cualquier especie animal de la naturaleza, tiene crías, tiene descendencia, tiene bebés, que son indefensos de otros animales. Para mantener y preservar la especie, debes cuidar a los más pequeños, y los más fuertes deben cuidar a estos más pequeños. Para proveer de las necesidades básicas de abrigo y alimento, es que justamente estos pequeños grupos se dedicaban a la recolección, a la caza, a la pesca, a nutrirse de los propios elementos que le daba la naturaleza y su entorno. Y es que los mejores grupos que se desarrollaban, trabajaban en sociedad, en asociación, en conjunto, podían desarrollarse y crecer más. Esta alianza entre la primera familia, que crecía y tal vez se reunía con otros congéneres para protegerse de las inclemencias del tiempo, de depredadores, para protegerse de otros congéneres que tal vez querían aprovechar los recursos que ellos tenían, es que se iban reuniendo, fortaleciendo y desarrollando formas en las cuales ellos podían comunicarse. Es que ahí se da cuenta que nace la primera cualidad del ser humano, la capacidad de comunicación, el lenguaje. Tal vez no hablado, pero sí por señas, sí por elementos convencionales, por pintura rupestre, que es un elemento convencional, de forma en la cual expresaban sus ideas y se comunicaban. El hombre, a través de su evolución, y al darse cuenta que vivía en comunidad, iba experimentando bajo su propia mente, cuestionándose todos los elementos que les rodean. Y estos elementos que les rodean, si eran adversos o sea, los podían lastimar, debían ellos encontrar métodos para subsistir. Es por eso que existen características de este grupo social o de la sociedad humana como tal. Los humanos tienen características de colectividad, o sea, son sociedades colectivas. Se reúnen más de dos simples seres humanos. Pueden reunirse grupos de 6, 8, 10, 15, 20, hasta formar una comunidad en la cual todos tienen sus tareas y todos dependen unos de otros para su existencia. Otra característica de la sociedad humana es que requieren una geografía adecuada. Los primeros seres humanos, los humanos primitivos, se daban cuenta que al estar en lugares muy fríos, en las primeras glaciaciones de la Tierra, el alimento escaseaba. Entonces, había la única forma de subsistir, su conciencia de subsistencia,
los obligaba a emigrar a lugares donde podían tener más accesibilidad a alimentos, más accesibilidad a fuentes de agua, a protección a través de cavernas, a, a elementos que les proveían alimentos, o sea, árboles, frutales, etcétera, y estos iban explorando los diferentes terrenos y usualmente nómadas buscaban el lugar más adecuado, la geografía más adecuada para subsistir. A su vez, otro elemento característico de la sociedad humana era la cooperación entre unos y otros. Teníamos a los cazadores y recolectores que proveían de alimento y arriesgaban su vida para que las hembras de su especie, las crías de su especie, o sea, las mujeres y los niños primitivos, pudieran subsistir porque ellos se dedicaban al cuidado de los infantes, mientras que los hombres adultos se dedicaban ya a la caza y a la recolección. La cultura nace, es propia y única exclusivamente, al igual que el lenguaje, de los seres humanos. Ellos expresaban sus ideas a través de arte rupestre, a través de la utilización de utensilios, de herramientas que les servían para poder subsistir. Tenían una estructura política. Una característica de la sociedad humana es que siempre existe la estructura política del líder o el que dirige y los liderados, o sea, los que se dejan guiar por aquel que es más fuerte, más inteligente, más hábil, etc. Otra de las características es que la familia se mantiene siempre junta, mantenían los lazos de consanguinidad, o sea, los lazos de sangre. La economía, ya dentro de la evolución de la misma sociedad de los seres humanos, la economía como un elemento propio de los seres humanos daba la característica de la adquisición de otros bienes y recursos para su subsistencia a través de entregar los recursos que ellos producían a cambio de otros que necesitaban. O elementos o minerales o lo que necesitaran otro grupo para hacer un trueque y hacer un comercio como tal. Las relaciones sociales, o sea, hablar y congeniar con otros de tu entorno social es propio de las características de la sociedad humana. El relacionamiento entre un macho y una hembra, o sea, un hombre y una mujer, es propio de las relaciones humanas y sociales. Estos podían mantenerse y quedarse juntos por el lazo que tenían a través de sus hijos, a diferencia de la mayoría de los animales que solo se junta el macho y la hembra para procrear y solo en determinadas especies se mantenían juntos las parejas como tal. Y los espacios de socialización, los hogares primitivos, las primeras cavernas y luego ya en las etapas tribales como las chozas, lugares y espacios donde ellos convivían como tal, con sus demás congéneres, con su familia. Reunión de pequeños poblados, tribus y hordas o clanes para poder sociabilizar entre tal. O sea, somos seres sociales, como les explicaba. Es que ahí, dentro de esa socialización, es que nacen las diferentes sociedades en las diferentes épocas de la historia y evolución de la sociedad. Tenemos sociedades de caza y recolección, las sociedades más primitivas en las que los hombres se encargaban de cazar animales y recolectar alimentos silvestres para su subsistencia. Sociedades eminentemente nómadas, en su mayoría, puesto que no se asentaban en un determinado lugar. Ellos armaban su pequeño grupo, su pequeña familia o tribu y se movían a lugares más accesibles para poder seguir recolectando más alimentos. Luego nacen las primeras sociedades pastorales, que se daban cuenta de la importancia tal vez de criar o pastear animales como ganado o como herramientas de transporte o trabajo. También seguían siendo nómadas, pero ya utilizaban animales para su beneficio propio. Tal vez utilizaban lobos ya domesticados como perros de caza o bueyes
bueyes, animales antiguos, o sea, bovinos antiguos, para poder transportar herramientas, poder transportar a otros congéneres tal vez lastimados, y utilizar también su cuero, su pelaje y su carne para alimentarse. A su vez, también trataban de mantener una hembra y un macho para poder reproducirlos y tener más cantidad. Pero estas sociedades pastorales seguían siendo nómadas, se dedicaban solo a la crianza de unos cuantos animales para su subsistencia. Luego tenemos las sociedades hortícolas como tal. Estas sociedades hortícolas, ya un poco más avanzadas, se dedicaban al cultivo de plantas específicas para el consumo de sus alimentos. Sus herramientas, aún rudimentarias, ya utilizaban niveles mecánicos para poder arar la tierra, para poder cosechar los alimentos, y utilizaban ya los animales propios de la sociedad, de las sociedades pastorales, a través de su aprendizaje y conocimiento. Estas sociedades hortícolas, a diferencia de las sociedades agrícolas como tal, no tenían grandes parcelas, solo tenían pequeños lugares para poder producir sus alimentos determinados. En épocas, en estaciones invernales, estas se solían perder y solían emigrar a otros terrenos más fértiles. Ya la sociedad avanzada como tal llega en la época de las sociedades agrícolas. Aquí podemos tener a las grandes civilizaciones de la antigüedad, como las civilizaciones egipcias, las civilizaciones babilónicas, las sociedades caldeas o sirias, en las cuales ya se establecieron en un solo lugar, en un solo territorio, ya no eran sociedades nómadas, y se dedicaban al cultivo masivo de alimentos, de hortalizas, granos, cereales, y a la cría y utilización de animales, grandes bovinos, la cría de tal vez ganado ovino, ovejas, cabras, etcétera, etcétera. Estas ya se situaban en lugares más fértiles, cerca a ríos, a grandes afluentes de agua, porque se daban cuenta que esta era la forma la forma en la cual crecían las plantas y necesitaban para el riego y para que puedan beber los animales que ellos criaban. Ya no eran simplemente cazadores o recolectores, o pastores nómadas o seminómadas. Ya eran grandes civilizaciones, grandes sociedades que se establecieron en un solo lugar. Posterior a estas grandes sociedades agrícolas, que se dieron desde la edad antigua, la etapa de la Edad Media y feudal, hasta la Edad Moderna, en la cual ya éramos sociedades industriales. ¿Cuál era la sociedad industrial? Aquella sociedad donde ya no aplicaba tanto la fuerza del hombre, o sea, la fuerza física, sino utilizaba grandes fábricas o grandes maquinarias para poder explotar los recursos como tal. Ya empiezan a crearse las fábricas de forma rudimentaria, y luego fueron avanzando tecnológicamente acorde a los diferentes años e invención de los propios seres humanos. Ya no éramos simplemente granjeros, ahora éramos una sociedad industrial. Luego tenemos las sociedades postindustriales, una sociedad en la cual estamos actualmente, en la que la industria ya ni siquiera es supervisada por los seres humanos. La industria es completamente mecanizada, digitalizada, computarizada, como quieran llamar, y ya no somos una industria de manufactura, somos una industria de consumo de servicios. Una sociedad en la que toda la industria está súper desarrollada y nosotros simplemente recibimos los réditos, o sea, recibimos los servicios que ofrece esta sociedad postindustrial. Ya no tenemos necesidad de trabajar nuestras parcelas, nuestras tierras en sociedades avanzadas para poder subsistir. Hay otros que se encargan de eso. Obviamente, también sigue existiendo el cultivo tradicional, el cultivo en la crianza tradicional, pero en esta sociedad actual ya es en menor grado. Ya hemos pasado
nosotros en un cultivo normal, en un cultivo tal vez de unas 10 parcelas, serviría para nuestra subsistencia personal, pero ya no para la subsistencia de toda la sociedad en conjunto. Para eso existe obviamente la sociedad agrícola se ha vuelto una sociedad agrícola postindustrial, con grandes maquinarias, con grandes fábricas, con grandes industrias que se dedican a ese sector. Esa es la evolución de las diferentes sociedades que nos hemos reunido para evolucionar como tal. Luego tenemos la evolución de los conceptos de integración. Ya hemos visto que la sociedad y el carácter gregario de la sociedad es justamente la reunión de los hombres y de las sociedades y esta evolución de la sociedad. Hasta este punto, antes de ingresar a esta evolución de los conceptos de integración, estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe. Muy bien, correcto. ¿Usted, Sebastián, alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? Probablemente ya mande un chat nuestro compañero Sebastián. Pero dentro ya de la evolución del concepto de integración, hemos llegado a un punto en el que toda la sociedad ya está interconectada. O sea, nosotros conocemos que existen un montón de sociedades, de países, de grupos de gente, de familias en todo el mundo. Y el concepto primario de integración era referido, o sea, los primeros conceptos de integración eran referidos justamente, adelante Sebastián me acaba de mandar un mensaje en el que se va a retirar, no hay problema, la clase se está grabando, puede retirarse. Los primeros elementos de integración eran justamente la integración de las pequeñas minorías o grupos sociales, como familiares, como grupos de las tribus, etc. Esa fue la primera idea de la integración. Nuestra idea de la integración era la familia y los pequeños grupos sociales. Al ir creciendo la sociedad, y en el momento en que la sociedad iba creciendo, el sinónimo de integración significaba integrar ya no solo grupos sociales, sino integrar una nación, que es el grupo, una gran cantidad de personas que comparten rasgos muy parecidos, rasgos homogéneos como la lengua, la raza, las costumbres, etc. Y esta integración de la nación ya adquiere otro nuevo concepto de integración con respecto a la integración estatal, o sea, al Estado. Una sociedad ya política y jurídicamente organizada. Esas son las primeras ideas de los conceptos de integración. Ya hemos visto en cómo han evolucionado las diferentes sociedades y han ido creciendo. Entonces el concepto de integración pasaba de los pequeños grupos a los medianos a los grandes. Y ese es el estudio que se da a través de la sociología, la antropología y las diferentes ciencias sociales con respecto a integrar los diferentes grupos de sociedades. O sea, imagínense dos naciones, o sea, dos grupos como en Bolivia, quechuas y aymaras, diferentes naciones indígenas, pero se han integrado para formar un solo estado, el estado plurinacional, junto a otras pequeñas naciones. El nivel de integración varía, el nivel de integración es único, pero varían las cualidades de los grupos sociales. Ahora, posteriormente, es que se han dado los conceptos modernos de la integración. Y estos conceptos modernos de integración están referidos principalmente a lo que sería la integración social, término acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim a finales del siglo XIX, de 1800, que hace referencia a que la integración ya no consiste en reunir a los grupos sociales. La integración consiste en reunir a las minorías y a los grupos desfavorecidos de la sociedad, a los grupos, por ejemplo, rezagados de la sociedad, o sea, pequeñas minorías, como lo que hemos hecho en Bolivia,
pequeñas naciones indígenas integradas a las decisiones de todo el colectivo, de todos los bolivianos. Las Naciones Unidas definen la actualidad como la integración social como el proceso dinámico y con principios donde todos los miembros participan en el diálogo para lograr mantener las relaciones sociales pacíficas. Entonces, los principios donde todos los miembros participan, la integración social ya no nace solo de los miembros dentro de un Estado, sino de los diferentes estados y de la comunidad internacional, o sea, de los diferentes países. Y dentro de cada país, de las diferentes razas, naciones, lenguas, credos, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el nuevo concepto o el concepto moderno de integración. Pero este se disgrega también en otros elementos más, no solo en integración social, también se refleja en integración de derechos humanos, la visión de abordar el punto de la integración desde los derechos humanos, que significa reconocimiento social, político y jurídico a la diversidad y a la igualdad y libertad de todo el género humano como tal. O sea, nosotros bolivianos somos iguales a los mexicanos, somos iguales a los franceses, como género humano, ¿no? Integrados, somos iguales a los iraníes, somos iguales a los japoneses, etcétera, porque todos formamos el género humano y todos estamos integrados. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Luego también abarca desde las garantías jurídicas e institucionales el sistema de integración. Todos tenemos derechos en los diferentes países. Obviamente un extranjero, por su calidad de extranjero, tendrá algunas limitaciones en otro país, pero sigue gozando de los derechos humanos que son inalienables. También habla acerca de la integración y la garantía de los accesos a los derechos básicos y públicos como la igualdad de oportunidades, la propiedad privada, los empleos o los ingresos. También a promover la cultura basada en la libertad. Todos tenemos derecho, todos tenemos libertad a una religión, libertad cultural, libertad de lengua, de credo, libertad económica, etc. Otro mecanismo básico para el desarrollo de la sociedad a través de este proceso de integración social. Y un espacio para la construcción de la ciudadanía activa, menciona. Eso significa que el concepto actual de integración, el concepto moderno, es reunir a toda la sociedad humana como una sola, sin discriminación, sin diferenciación entre una religión, una clase social, una raza, un nivel económico, orientación sexual, etcétera, etcétera. O sea, el concepto actual de integración es reunir a todos los países de la comunidad mundial para que todos gocen de las mismas cualidades, de los mismos derechos. A su vez, también es que la integración social ha venido dando un impacto positivo con respecto a la integración de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son, por ejemplo, los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, las minorías sexuales, o sea, la comunidad LGTBQ+, los grupos étnicos, o sea, pequeños grupos étnicos en diferentes países, personas con capacidades distintas. Esos son los grupos de riesgo, o sea, las minorías excluidas, las minorías raciales, etcétera. Y esta integración consiste en reunir a todas esas minorías, a todos esos grupos excluidos y juntarlos con los otros grupos mayoritarios, ¿no? O sea, con los otros grupos sociales ya establecidos para integrarlos. A su vez, cuestionar la noción tradicional de la universalidad de los derechos humanos y el reconocimiento explícito a la justicia y a la equidad de todos los seres humanos, o sea, la igualdad entre seres humanos. Esa es la visión actual y la concepción actual de integración. Con eso tenemos la finalización de nuestra explicación. Estimada